Buenos días, Paula. Es un placer estar con todos ustedes otra vez. Les voy a hablar de la marca de la violencia de forma al cuerpo adolescente. El cuerpo ha sido un significante importante en la historia del psicoanálisis. Fueron los síntomas del cuerpo de las histéricas los que hicieron que Freud comenzara a investigar lo enigmático de este concepto. En este artículo me voy a referir al cuerpo vinculado a la sexualidad, al dolor, a la agresividad y violencia que se ejerce hacia él y las consecuencias que esto conlleva. Comenzaré definiendo el término agresividad, que en psicoanálisis no está diferenciado del concepto de violencia. El diccionario de Laplanche y Pontalis define el término agresividad como la tendencia o conjunto de tendencias que se actualizan en conductas reales o fantasmáticas dirigidas a dañar al otro, a destruirlo, a contrariarlo, a humillarlo, etc. La agresión puede adoptar modalidades distintas de la acción motriz, violenta y destructiva. El psicoanálisis ha concedido una importancia cada vez mayor a la agresividad, señalando que actúa precozmente en el desarrollo del sujeto y subrayando el complejo juego de la unión y desunión con la sexualidad. Esta evolución de las ideas ha culminado en el intento de buscar para la agresividad un sustrato pulsional fundamental, el cual Freud conceptualiza finalmente en su noción de pulsión de muerte. Freud, en 1905, habla sobre las primeras teorías psicoanalíticas de la adolescencia y lo plantea como una etapa de metamorfosis física y psíquica en la que se reactiva el complejo de Edipo y se establece una nueva forma de regular los empujes de las pulsiones sexuales y agresivas. El yo y el superyo se posicionan de otra manera frente a la pulsionalidad del momento. La influencia de las experiencias vividas en la infancia serán determinantes para la construcción de la identidad y de la propia subjetividad del adolescente. Lacan dice que los elementos simbólicos que permiten configurar la subjetividad vienen de fuera, desde el discurso de los padres, que constituyen la primera realidad para el sujeto. El cuerpo puede ser vivido como fuente de placer en el adolescente, pero también es el origen de sufrimiento, de dolor, de displacer. Por todo ello y por la emergencia de lo pulsional, esta etapa adolescente es vivida como novedosa y a veces perturbadora. Rompe la estructura ordenada de la infancia y aparecen las experiencias angustiosas propias de este momento que surgen del cuerpo, del ambiente familiar, social y cultural del adolescente. Todos los conocimientos transmitidos por los padres se cuestionan y se buscan nuevos saberes fuera de la familia que aporten seguridad a estos cambios. La creación de su nueva identidad debe ser acorde a las exigencias que cada sistema cultural impone en este periodo de transición a la edad adulta. Pero, ¿qué ocurre cuando en esta etapa desorganizada del adolescente no ha habido vínculos afectivos sanos con los progenitores? Cuando en el conflicto edípico se ha confundido el amor del padre y la violencia sexual ejercida por él mismo. Cuando la sexualidad toma el nombre de incesto. Cuando en vez de reconocimiento y amor has obtenido humillaciones y desprecio. ¿Qué pasa cuando no has vivido la etapa que te correspondía de tu infancia? Cuando pasas por imperativo materno a ser cuidadora en vez de cuidada. Cuando te niegan tus derechos a ser niña. ¿Qué se espera de una joven con un cuerpo maltratado y violado desde su infancia? ¿Es posible sobrevivir a este horror? Para reflexionar sobre estas cuestiones, haré referencia a la película de Lee Daniels Precious, estrenada en Estados Unidos en 2010 y ganadora de 2 Oscars. Está basada en la novela Push del autor estadounidense Shafir, con la que debutó en 1996. La película trata de una chica de 16 años llamada Clarice Precious Jones, de tez negra, obesa,
casi analfabeta debido a su situación familiar y que sufre violencia por parte de sus padres. Vive con su madre en un barrio desfavorecido de Harlem, en un ambiente de clase baja donde su madre pasa el día mirando la televisión, comiendo y bebiendo todo lo que la hija le prepara, pues es ella quien se encarga de todas las tareas del hogar. La madre ejerce violencia física y psíquica hacia Precious, a quien humilla constantemente. El padre, portador de VIH, abandonó el hogar y sometió a Precious a una reiterada violencia sexual, abusando de la chica en múltiples ocasiones y teniendo como resultado 2 embarazos no deseados. Fruto de uno de ellos es una niña con síndrome de Down, a la que llaman Mongo, que está a cargo de la abuela materna, y otro que vive en su casa con ella y su madre. El odio por celos de la madre hacia Precious siempre existió, por pensar que la hija le había quitado al esposo y le había dado hijos a su padre, algo que la madre nunca consiguió. El sustento de vida de esta familia es un subsidio del Estado para la educación de Precious y el sustento de sus hijos, pero la madre nunca se lo llegó a dar. Precious presenta una conducta introvertida y antisocial, fruto de una infancia complicada, donde la violencia física y psicológica de su madre y la violencia sexual, es decir, las violaciones constantes de su padre, hicieron estragos en un cuerpo adolescente que se dibuja deformado por el horror del maltrato. A pesar de todo, ella se muestra fuerte y luchadora, colocándose una coraza para hacer frente a las personas que la dañan. En sus sueños y como mecanismo de defensa, aparecen sus deseos inconscientes de ser una cantante famosa, reconocida por los demás, viéndose como una mujer blanca, delgada y atractiva. Estando embarazada de su segundo hijo, fue suspendida de la escuela pública donde estudiaba y la remitieron a una institución llamada Each One Teach One, cada uno aprende del otro, instituto alternativo que brinda educación a adultos con problemas sociales y personales. No es fácil encontrar salida ante un entorno tan desfavorecedor. Sujetos en situaciones similares a Precious han optado por mecanismos de defensa posicionados en la pulsión de muerte. Me refiero a castigar el cuerpo tomando contacto con sustancias adictivas y o posicionándose con la comida de forma poco saludable, como la anorexia y la bulimia. Precious fue durante mucho tiempo una joven con obesidad mórbida. Es claro que en la etapa oral tuvo dificultades con una madre egoísta y maltratadora que la negaba todo tipo de afecto y a la que no supo poner límites. Su relación compulsiva con la comida era una forma de llenar ese vacío que le hacía insostenible mantenerse cada día. Precious vivía exclusivamente para satisfacer el deseo de sus padres. Pero, ¿y ella? ¿Dónde estaba su deseo? Fue en la escuela alternativa donde Precious consigue un vínculo afectivo con su profesora Rain, quien mediante el diálogo y la palabra recupera una voz que nunca tuvo y va reconstituyendo un mundo en el que puede expresarse, donde es reconocida, respetada y va reafirmando su propia subjetividad. Tal vez hubo una conexión inconsciente con su profesora de una forma creativa y dinámica que le hizo emerger su deseo de aprender. Esto le facilitó la comunicación con sus compañeras, que la hacían sentirse integrada en su grupo de iguales. La posibilidad de escribir todo lo que pasaba por su mente hizo aflorar su inconsciente, dando poco a poco una abertura a su vulnerabilidad. La comprensión y el afecto manifestado por su profesora y sus compañeras hicieron huella en Precious, surgiendo un bienestar en este nuevo núcleo de convivencia que le hicieron cambiar su actitud y dar un vuelco a su vida.
La posibilidad de expresarse y poner palabras a sus vivencias le hizo recuperar su dignidad y decidió empezar una nueva etapa donde pudo transformar su realidad. Desde entonces, comenzó a dar visibilidad a su deseo, ese deseo que Lacan menciona como necesario para que cada persona viva de una manera libre su propia subjetividad. Mediante la palabra, logró expresar sus sentimientos confusos, oscuros y degradados que había vivido durante toda su infancia. Gracias al amor, seguridad y protección de su nuevo entorno social, consiguió articular y ordenar una nueva vida donde fue capaz de poner límites a los abusos de una madre estrago, castradora, y a un padre violador de su hija. Decidió vivir sola con sus 2 hijos, dejando a su madre y a sus imperativos superyoicos al margen de su vida. Tuvo la valentía de afrontar este reto con perseverancia, sabiendo que no estaba sola en la cuerda floja. Contaba con el apoyo fuerte y sincero de una nueva familia que acolchó su vacío y que le brindó una nueva oportunidad en su vida. Muchas gracias.